Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy los invito al laboratorio matemático de manera virtual para trabajar con triángulos. Primero los vamos a clasificar según sus lados. Pero antes vamos a recordar que los triángulos son figuras que tienen 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Podemos clasificar los triángulos de varias maneras. Una de ellas es la clasificación según sus lados. Vamos a encontrar en esa clasificación al triángulo isósceles, el triángulo equilátero y el triángulo escaleno. Vamos a empezar por el triángulo equilátero. Como su palabra lo indica, equi, que significa igual, látero significa lados, el triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales. El triángulo isósceles tiene 2 lados de la misma longitud y el tercer lado distinto. 2 lados iguales y uno diferente. Este es el triángulo isósceles. Y después tenemos también el triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene sus 3 lados distintos. Lo ven en la figura, son los 3 lados diferentes. Así se forma el triángulo escaleno. Entonces la clasificación según sus lados es isósceles, equilátero y escaleno. Pasamos a la clasificación según sus ángulos. También tenemos 3. El primero es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Fíjense cómo está representado con un recuadro. Cuando nosotros armamos una figura y queremos marcar el ángulo de 90 grados, lo marcamos con un recuadro, no con un arquito, como se ve en el resto. Podemos modificar los lados, extenderlos o reducirlos, y el ángulo de 90 grados va a seguir ahí, salvo que modifiquemos la amplitud. Ya de esa manera deja de ser un triángulo rectángulo, porque pasa a medir 94,9 grados, el ángulo que antes medía 90, así que deja de ser un triángulo rectángulo. Pasamos al siguiente triángulo. Se llama acutángulo. Los triángulos acutángulos tienen sus tres ángulos agudos. Recuerden que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Los triángulos acutángulos siempre van a tener los 3 ángulos menores a 90 grados. En este caso, fíjense que ahí apareció el recuadro, que rápidamente nos damos cuenta que es un ángulo de 90 grados. Ahí deja de ser un triángulo acutángulo. Y acá lo mismo, supera los 90 grados, quiere decir que no es un triángulo acutángulo. Lo volvemos a acomodar. Sus 3 ángulos son agudos, es un triángulo acutángulo. Pasamos a ver el último de los triángulos según la clasificación con respecto a sus ángulos, que es el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Recordemos que los ángulos obtusos son aquellos que superan los 90 grados. Mayores a 90 grados y menores a 180 grados. Empezamos a modificar de esta manera. No es un triángulo obtusángulo porque ninguno de sus 3 ángulos es obtuso. Ahí sí, vuelve a ser obtuso porque tiene un ángulo de 101 grados. Y ahí lo acomodamos para el otro lado, vuelve a ser un triángulo obtusángulo. Recuerden siempre que para que pueda armarse un triángulo, la suma de los lados menores debe ser mayor al lado más largo. Y lo que siempre deben recordar, que la suma de los ángulos interiores de los triángulos debe ser de 180 grados.